Bueno, muchísimas gracias por venir al ciclo de conferencias de la maestría. El día de hoy traemos un gran expositor, un gran amigo, Paco. Voy a presentar entonces el ciclo de conferencias para métodos cuantitativos. Bueno, buenos días, espero que sí esté grabando. Buenos días, la Facultad de Ciencias Económicas y su Departamento de Estadística y Matemáticas les da la bienvenida a la primera charla del ciclo de conferencias de métodos cuantitativos del año 2020. Tiene como propósito dar a conocer la maestría de métodos cuantitativos para economía y finanzas. Desde 1982, el Departamento de Estadística y Matemáticas viene trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas como apoyo en la formación de los estudiantes de los programas de pregrado de la facultad, Administración de Empresas, Contaduría y Economía, departamento que ahora eh, abre las inscripciones o se prepara para abrir las inscripciones de la segunda cohorte de la maestría de métodos cuantitativos para economía y finanzas, que iniciaría clases en el 2021-1. Con la idea de dar a conocer más sobre el tema, sobre los temas que trabajamos en la maestría, los enfoques y temáticas que utilizamos, se ha creado este ciclo de conferencias de métodos cuantitativos y en la primera conferencia de este segundo ciclo se presenta la charla Optimización de modelos Deep Learning mediante metaheurísticas bioinspiradas, algoritmo de optimización coronavirus. Francisco Martínez Álvarez es profesor titular de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Pablo de Olavide. Se graduó como ingeniero de telecomunicación en 2005, de la maestría en ciencias de la computación en 2007 y el doctorado en ciencias de la computación en 2010, la cual fue galardonada con la distinción extraordinario PhD. Realizó 4 pasantías de investigación largas en grandes universidades: Universidad de Lyon 1, la Universidad de Nueva York, Universidad de Chile, Universidad de Lyon 2. Sus principales líneas de investigación incluyen series de tiempo, ciencia de datos, Big Data Analytics, con más de 130 artículos científicos publicados. Ha sido supervisor de 3 tesis doctorales y participado en un gran número de proyectos de investigación. Como investigador principal tiene activos en la actualidad uno europeo y uno nacional. Conjuntamente con la profesora Alicia Troncoso, fundó y lidera el laboratorio de Big Data desde 2015. El compromiso con la transferencia de conocimiento a la industria es innegable. Durante los últimos años ha sido investigador principal de numerosos proyectos relacionados con Internet de las Cosas, Machine Learning, Data Mining e Inteligencia Artificial, cooperando con más de 10 empresas. Bienvenido, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Camilo, en primer lugar, por la invitación y también a la universidad, por supuesto. Realmente me hace mucha ilusión participar en este ciclo y espero que todos los participantes, a los que agradezco que estén aquí conectados, les sea ameno, por lo menos, ¿no? Ya que tienen que estar o han decidido voluntariamente pasar un rato aquí, que sea de su agrado. Bueno, voy a compartir la presentación que tengo preparada. Por aquí. Y bueno, vamos a hablar fundamentalmente de las metaheurísticas, de cómo estas metaheurísticas se aplican en este caso a modelos de Deep Learning, y vamos a concluir con un algoritmo que hemos publicado recientemente en la revista Big Data, que se basa en la propagación del coronavirus, ¿no? Que, como sabéis, está asolando el mundo y está dando mucho trabajo a los investigadores. Desafortunadamente, mi contribución en este caso científica no está en la de remitir, en la de paliar o defendernos de esta pandemia, pero sí aprovechar esa forma que tiene de propagarse tan virulenta y tan agresiva para desarrollar, en este caso, un algoritmo que nos permita, pues, optimizar algoritmos de aprendizaje automático, como pueden ser los de Deep Learning. En primer lugar, pues quiero presentar el grupo en el que tengo el honor de trabajar. Somos el grupo Data Science and Big Data de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España. Y como bien ha dicho Camilo, pues estamos trabajando desde el 2015 con muchos proyectos. Ahora mismo somos prácticamente
20 investigadores, porque tenemos una parte en la Universidad de Sevilla, pero, perdón, en la Universidad de Pablo de la Vide, pero también tenemos investigadores de la Universidad de Sevilla, que es la otra universidad pública que hay aquí en mi ciudad. Y por tanto, pues, bueno, tenemos bastante potencial, bastantes recursos humanos con, en este caso, bastante buenos resultados en términos científicos, ¿no? Por supuesto, estamos abiertos a la colaboración. Somos un grupo que solemos acoger a investigadores, que nos gusta que hagan instancias con nosotros, así que si alguno de los que estáis oyendo en algún momento desea hacer algún tipo de estancia, pues no dudéis en poneros en contacto conmigo, que lo hablamos, y seguro que cuando se vaya el virus, porque ahora mismo España no está para venir, pero cuando se vaya estaremos encantados de recibiros. Bueno, como decía, la charla la voy a estructurar en tres bloques fundamentalmente. Y voy a intentar, dada la heterogeneidad de los participantes, no profundizar demasiado, sobre todo en términos matemáticos, porque no sé muy bien cuál es vuestra formación, ¿no? Cuál es la formación de todos. Entonces, luego, como imagino que tendremos una parte de un debate, si hay alguna cuestión en la que queráis profundizar, pues encantado de que me lo comentéis y hablamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que a mí me gustaría definir es qué es una metaheurística o para qué sirven las metaheurísticas, ¿no? Y es que las metaheurísticas se aplican normalmente o habitualmente a aquellos problemas para los cuales no tenemos un algoritmo que sea capaz de encontrar la solución óptima en un tiempo razonable. Y cuando digo razonable quiero decir que no tengamos que morirnos para que el algoritmo termine, que no tengamos que esperar 10 elevado a 50.000 iteraciones para que nosotros podamos encontrar esa solución. Entonces, en ese sentido, la mayoría de las metaheurísticas se enfrentan a grandes espacios de búsqueda, se enfrentan a un espacio, a una situación en la que hay un número tan grande que puede llegar a ser infinito de soluciones, y de una manera eficiente tiene que encontrar una solución que sea lo mejor posible. No vamos a irnos a una búsqueda exhaustiva en la que vamos a evaluar todas las posibilidades, sino que vamos a ir de manera eficiente e inteligente a encontrar una de esas soluciones, ¿no? Digo infinito porque la mayoría de estas metaheurísticas tienen que trabajar con números reales. Y como sabéis, cuando se trabajan con números reales, para pasar del 1 al 2, por ejemplo, pues hay infinitas posibilidades, ¿no? Entonces, lo de infinito no era una exageración, era real, ¿no? Sí me gusta advertir siempre que hablo de estas cuestiones que las metaheurísticas no son la panacea, no son la solución a todo. Y es que muchas de ellas tienden a acabar en óptimos locales. Ya, en fin, si estáis familiarizados con ellas o si alguna vez empezáis realmente a trabajar con ellas, veréis que hay tendencia por parte de algunos de esos algoritmos a acabar en esos locales, en esos máximos o mínimos locales, que, bueno, son buenas soluciones, pero que a veces no son el global, no son la mejor solución de todas. Entonces, eso hay que advertirlo siempre. Para que os hagáis una idea de lo que os quería comentar, ¿no? del espacio de búsqueda o de la cantidad de soluciones a las que nos podemos encontrar, si pensamos en un problema de ordenación de un vector, ¿vale? Ordenación de un vector quiero decir, imaginaos que tenemos 10 elementos o 10 números, del 1 al 10, y queremos saber cuántas combinaciones posibles hay, ¿vale? Pues tenemos la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tenemos la 10, 9, 8, 7, 6, 5, hasta el 1, y así hasta 10 factorial. Ese es el número de combinaciones posibles. Claro, si pensamos en un vector de 10, pues bueno, pues 10 factorial es 3,6 por 10 elevado a 6, son 1.000.000 de iteraciones. En un procesador que va a gigahercios, que son 1.000 millones de operaciones por segundo, pues bueno, podemos plantearlo, ¿no?
Pero cuando pasamos a 1000, y no estoy hablando ya de 1.000.000, sino a 1000, ese número, esa cantidad de combinaciones es de 10 elevado a 2000, 2500. Y eso ya empezamos a no tener tiempo en la vida para evaluarlo de manera exhaustiva. Porque fijaos, no es solamente hacer esa cantidad de iteraciones, es hacer esa cantidad de iteraciones y en cada iteración evaluar una función de fitness, evaluar la calidad de esa ejecución, que es en definitiva lo que estamos buscando y que es lo que nos va a decir cuál es el modelo de deep learning o de lo que sea que mejor funciona para los datos que nosotros queremos, con los que queremos trabajar, ¿no? Entonces, aquí es donde está realmente la importancia de las metaheurísticas. Cuando nos encontramos a espacios de búsquedas gigantes, necesitamos ir escogiendo subconjuntos, o sea, algunas soluciones que nos permitan de manera inteligente ir explorando. He nombrado ya el término espacio de búsqueda, que es el conjunto de posibles soluciones. Como he dicho, pues si en 10 elevado a, 10 factorial, pues hemos dicho que eran, para atrás, perdonadme, 3,6 por 10 elevado a 6 posibilidades. Bueno, pues ese es el espacio, ese es el conjunto de soluciones, ese es el espacio de búsqueda. Y para hacer eso, voy a introducir dos términos que son fundamentales también en las metaheurísticas, que son la intensificación y la diversificación, que son las dos cuestiones que se tienen que calibrar o que se tienen que equilibrar bien a la hora de ejecutar una metaheurística. ¿La intensificación qué es? Bueno, pues la intensificación es, yo estoy en una solución, o mejor dicho, yo tengo dos soluciones, ¿vale? Esas dos soluciones, una es buena y otra es mala. Bueno, pues yo voy a intentar intensificar en la solución o a partir de la solución buena. Es decir, estoy en una solución que ya sabemos que es medio buena, voy a buscar soluciones cerca de ella, soluciones que se parezcan, combinaciones que se parezcan, porque entendemos que el máximo o el mínimo puede estar cercano. Por tanto, voy a estar lo que se llama intensificando. Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo una solución mala, entiendo que estoy en una zona del espacio en la que el beneficio o el fitness es insuficiente, ¿no? No vamos a decir malo. Entonces yo necesito irme a otras soluciones, a otras zonas del espacio de búsqueda para intentar encontrar esos máximos. Y eso es lo que se llama diversificar. Es decir, si yo estoy en una solución buena, voy a intentar ver soluciones parecidas para ver si poco a poco voy mejorando esa solución. Y si yo estoy en una solución mala, entonces voy a irme lejos de esa solución para ver si acabo en una posición en la que hay una solución. Una característica fundamental de las metaheurísticas es que la mayoría de estos procesos son o se hacen a partir de movimientos aleatorios. Es decir, el hecho de yo irme, cuando yo diversifico, de yo irme a una zona del espacio distinta, eso seguramente, bueno, en casi todas las metaheurísticas, se va a hacer a partir de números aleatorios, ¿no? Me voy a ir aleatoriamente a zonas del espacio no exploradas, evidentemente. Bueno, pues esto lo he explicado ya, no voy a hacer más hincapié. Sí me gustaría, para concluir con esta brevísima introducción a las metaheurísticas, enseñaros esta gráfica en la que creo que se entiende bien lo que he querido decir con intensificar y con diversificar, ¿no? Si os fijáis, esta gráfica lo que demuestra es pues un algoritmo, una caja negra, que tiene dos parámetros, parámetro 1 y parámetro 2. Son dos parámetros que se mueven en un rango conocido, ¿no? Que puede ser 0,1, 0,10 o lo que sea, y que además puede ser un rango de números reales o un rango de números discretos. En este caso, estamos dibujando un rango discreto. ¿Veis? Que hay una cuadrícula, una rejilla, y que por tanto no se exploran los infinitos puntos de ese espacio, sino que se exploran pues los puntos de la rejilla. Y lo que representa la curva es el beneficio, ¿no? O el fitness, en este caso, asociado a esa combinación de parámetros.
¿Qué es lo que queremos hacer o qué es lo que se pretende hacer en esta figura? Pues optimizar. Queremos encontrar un máximo. Y por tanto, fijaos que ahí el optimal solution, que está ahí marcado, sería la combinación de parámetros P1, P2, que da el óptimo. Para llegar ahí, ¿qué estamos haciendo? Pues fijaos, los jump son saltos para diversificar. Las líneas rojas estamos intentando diversificar, estamos yéndonos a diferentes zonas del espacio para intentar mejorar las soluciones que ya hemos encontrado. Mientras que las líneas verdes lo que está haciendo es intensificar. Ha encontrado una solución medianamente buena y está ahí moviéndose alrededor para ir intentando mejorar poco a poco, o mucho a mucho, dependiendo de la suerte que tengamos, esa solución, ¿no? Ese fitness. Entonces, con eso espero que entendáis bien el concepto de diversificar y de intensificar, porque son fundamentales tanto en las metaheurísticas como en concreto en la basada en coronavirus que vamos a explicar a continuación. ¿Vale? Bueno, eso por un lado. Ya tenemos, como os he dicho, ya sabemos más o menos lo que es una metaheurística. Tenemos que una metaheurística lo que hace es que busca un conjunto de soluciones o un conjunto de valores, mejor dicho, que hacen que una caja negra, que en este caso va a ser Deep Learning, nos dé el mejor beneficio posible, es decir, el menor error, ¿vale? Y ahora vamos a presentar muy por encima qué es Deep Learning, ¿no? O por qué tiene ese interés en la actualidad Deep Learning. Vamos a ver. Deep Learning es un conjunto de técnicas que se enmarcan dentro del Machine Learning, que es el aprendizaje automático. ¿Qué pasa? Que normalmente Deep Learning hace referencia a unas técnicas muy antiguas, que son las redes neuronales artificiales. Lo que pasa es que en la actualidad, gracias a la capacidad de cómputo que tenemos, esas redes neuronales se les ha podido meter muchas más capas, se les ha podido meter muchos más, si queréis, parámetros que se pueden entrenar y, por tanto, estamos creando modelos más potentes, modelos que son capaces de bajar el error, ya sea de predicción o de clasificación o de cualquiera de las tareas dentro del aprendizaje supervisado o no supervisado, como con lo que queramos utilizar Deep Learning. Como os digo, implica un paradigma distinto de las redes neuronales porque hay mucha más cantidad y variedad, o diversidad en este caso de datos, y porque tenemos un hardware en la actualidad que no teníamos hace 20 o 30 años, que son las GPUs. Ahora mismo, un clúster de GPU nos da una capacidad de cómputo brutal, que era impensable hace pues, 20 años, ¿no? No estoy hablando de hace 40 o 60, hace relativamente poco. Y eso, precisamente, esa capacidad de cómputo, pues lo que nos hace es entrenar modelos más complejos. Podemos buscar más soluciones en menos tiempo. O dicho de otra manera, en el mismo tiempo que teníamos, ¿no? Si queremos que un modelo tarde en entrenarse una semana, pues si antes buscábamos 1000 posibilidades, pues ahora vamos a explorar 1 millón de posibilidades. Y por tanto, pues, la calidad de las predicciones o de la clasificación van a mejorar, evidentemente. Cuando hablamos de Deep Learning, hablamos de diferentes arquitecturas, de diferentes formas o diferentes maneras de interconectar la información. Al final, he dicho mucho la palabra caja negra, espero que la entendáis. Cuando vamos a trabajar con Deep Learning, evidentemente es importante conocer los aspectos y los fundamentos matemáticos que hay debajo de ellos. Pero hay poca gente realmente que lo sepa. Es decir, para mí incluso, cuando yo voy a modelar un algoritmo de Deep Learning o cuando en el grupo trabajamos con modelos de Deep Learning, no es tan importante saber cuál es la función de propagación o cuál es la ecuación que interconecta un nodo con otro, sino cuáles son los parámetros que van a hacer que esa red funcione de una manera o funcione de otra. Que esa red tenga, por ejemplo, más entradas o menos salidas, que tenga
más capas por dentro, que esas capas se ajusten de una manera o se ajusten de otra, que se activen con una determinada función que permita que la activación sea sigmoide o tangencial, en fin. Una serie de cuestiones que, bueno, que son interesantes, pero que no deja de ser una caja negra para nosotros. Una caja negra que tiene muchos botones. Y esos botones son los parámetros que tenemos que configurar. Los hiperparámetros cuyos valores necesitamos optimizar. ¿Por qué? Porque tanto Deep Learning como redes neuronales son algoritmos muy potentes, son algoritmos que han funcionado muy bien históricamente, pero que han recibido una crítica muy grande por la sensibilidad a la configuración de estos valores. Es decir, si uno se equivoca metiendo valores, o mejor dicho, configurando esos valores, uno va a obtener resultados muy malos, pero malísimos. O sea, es curioso ver en muchos artículos científicos que casi todo el mundo, cuando compara sus nuevas propuestas, mete a redes neuronales. Dice, coño, ¿todo el mundo gana las redes neuronales? Pues sí, porque es muy fácil entrenar mal con una red neuronal. Y eso es lo que suele pasar. No digo, a ver, entendedme, no digo que todo el mundo lo haga, ni mucho menos, pero sí es frecuente encontrar este tipo de cuestiones de, no, he mejorado una red neuronal, pero he seleccionado los parámetros mediante prueba y error. Claro, así es muy fácil ganarles, ¿no? Entonces, la estrategia típica, como os decía, es coger esos valores para que nuestra caja negra, ya sea Deep Learning, ya sea red neuronal, ya sea Random Forest, ya sea regresión lineal, ya sea lo que sea, funcione bien y ajuste bien, y se ajuste bien los datos. ¿Vale? Ese es el problema asociado que pongo aquí al final de la transparencia, que es que su rendimiento es muy sensible a la cantidad de hiperparámetros que hay que configurar. Por lo demás, ¿dónde podemos encontrar Deep Learning? Pues en todas partes. En todas partes. Reconocimiento de patrones en imágenes, sistemas de predicción, que es lo que más trabajamos en el laboratorio, reconocimiento de voz o procesamiento del lenguaje natural. Son tareas pues, muy relacionadas con la inteligencia artificial que están ganando muchísimo protagonismo en la actualidad y en las que esa capacidad de cómputo que hemos ya resaltado en varias ocasiones está permitiendo que Deep Learning se haga fuerte, ¿no? Se haga fuerte en este entorno. Aquí os quiero mostrar algunos ejemplos de esos hiperparámetros. No pretendo ser exhaustivo, no, porque faltan muchos, pero simplemente para que veáis, ¿no? Por ejemplo, una red recurrente, una RNN, pues tiene 4 parámetros. Bueno, destacamos, no es que tenga, tiene más de 4, pero destacamos como los más relevantes o los que más hacen que el modelo pueda variar, como la tasa de aprendizaje, el tipo de célula, de celda, el tamaño de la capa o la tasa de dropout, ¿no? Bueno, pues 4 parámetros que pueden variar, fijaos, la tasa de learning entre 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 5. Pues ahí hay infinitos valores. Para empezar, pues porque podemos coger cualquier número. Tipo de celda, vale, pues aquí las LSTM o las GRU, bueno, pues 2 solamente. Ya tenemos infinito por 2. Tamaño de las capas, pues aquí es importante el número que tiene, ¿no? De 2 elevado a 4 a 2 elevado a 8. Vamos a decir que también es un número discreto. Vale. Dropout rate, la tasa de dropout, pues otra vez tenemos infinitos valores. Entonces, fijaos que esto sería encontrar una combinación de learning rate, cell type, layer size and dropout rate que hace que nuestra caja negra, que nuestro modelo de deep learning, que está configurado para predecir o para reconocer un jarrón en una imagen, lo reconozca con el menor error posible o lo prediga con el menor error posible. Por defecto es cierto que la mayoría de las librerías vienen con unos parámetros
en los que se sabe que funcionan razonablemente bien, que son estos rangos, precisamente. Si uno pone, yo qué sé, el dropout rate lo pone a 1, pues normalmente vas a tener problemas, porque te vas a cargar todo. O si lo pones muy bajo, pues vas a tener problemas porque vas a tener demasiado tiempo o demasiadas cosas que configurar, ¿no? Pero bueno, hay que configurar todo eso, ¿eh? Hay que hacerlo. Y eso es precisamente la manera en la que las metaheurísticas se entienden con Deep Learning. Hay infinitas, bueno, infinitas ya me he pasado, ¿no? Hay muchísimas metaheurísticas y hay algunas que destacan, como pueden ser los algoritmos genéticos, hay algunas más sencillas como las de lista tabú o como las de scatter search o enfriamiento simulado, que son metaheurísticas que funcionan razonablemente bien. Hay algunas basadas en población que se llaman, como son las hormigas, que funcionan también muy bien. Pero, a priori, no sabemos cuál usar. Y ese también es otro de los problemas. No, aquí es muy difícil saber a priori qué va a funcionar bien con qué. Y eso además es otro campo totalmente distinto, que es el meta-learning, que tiene pues, un montón de gente trabajando y durante muchos años con mucha dificultad para ser capaces de sacar esas conclusiones buenas, ¿no? O sea, yo tengo estos datos, ¿qué modelo va a funcionar bien? Pues es complicado saberlo a priori, sinceramente. O yo tengo este modelo de deep learning, ¿qué metaheurística va a funcionar bien? Pues es complicado saberlo también a priori. Hay que probar, lamentablemente hay que probar. Aquí sí me gustaría resaltar, una vez más, la importancia del tema de ajustar bien ese modelo y de encontrar en pocas combinaciones la mejor configuración posible. Porque, por ejemplo, las redes LSTM pueden tardar horas en entrenarse. Es decir, para validar una única solución, un único conjunto de valores, learning rate, cell type, layer size, dropout rate, para evaluar solamente una combinación de esos cuatro hiperparámetros, podemos estar 3, 4, 5 horas, ¿no? Porque hay otro parámetro que es precisamente el número de épocas, que es el que te determina cuánto tiempo está, ¿no? Entonces, fijaos, en un día a lo mejor solo podemos probar pues 6 configuraciones. En una semana, 6 por 7, 42. Hay que tener, bueno, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, porque si por lo que sea en nuestra configuración inicial estamos en una zona del espacio en la que la solución es muy mala y la metaheurística que hemos escogido no es capaz de diversificar, no es capaz de diversificar bien, es decir, no es capaz de irse a otras zonas del espacio con cierta facilidad, en las que va a encontrar mejores soluciones, probablemente vamos a tener un resultado muy malo. Aunque estemos usando Deep Learning, aunque diga todo el mundo que Deep Learning es lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo cuando está bien configurado, cuando no, da resultados francamente mejorables. Pero igual con todos los métodos. Lo que pasa es que hay métodos que tienen muchos menos parámetros. Y entonces eso, pues, bueno, hace que sean más robustos ante las decisiones humanas en este caso, ¿no? Bueno, espero que más o menos esté ya enfocado el problema, que más o menos tengáis claro por qué es importante utilizar una metaheurística. Y ahora, pues me vais a permitir que os presente el algoritmo que hemos desarrollado en el laboratorio, que bueno, está ya aceptado en la revista Big Data, y que es un algoritmo de optimización, en este caso de hiperparámetros, que se basa en el modelo de propagación de nuestro querido y odiado coronavirus, ¿vale? El coronavirus SARS-CoV-2, que, bueno, pues que todos sabemos lo que está pasando y cómo nos está afectando. Bueno, pues,
paréntesis, este tipo de metaheurísticas que se basan en fenómenos de la naturaleza se llaman bioinspirados, ¿no? Si queréis, un apellido que se coloca a las metaheurísticas cuando estas tratan de simular comportamientos de algo que ya existe en la naturaleza. En este caso, pues, como antes he nombrado colonia de hormigas, también hay colonia de abejas, también está el enfriamiento simulado, en fin, hay muchas metaheurísticas de ese tipo y sinceramente, cada año salen varias, ¿eh? Algunas triunfan, otras no. Esperemos que esta, pues, triunfe, ¿no? Porque la verdad es que los resultados que hemos obtenido son bastante prometedores. Y, bueno, pues quiero resumiros por qué nos ha dado tan buenos resultados, ¿no? Antes de explicaros cómo funciona por dentro, por qué ha dado tan buenos resultados. Y es que decíamos que las metaheurísticas tenían dos componentes con las que había que trabajar, que son la intensificación y la diversificación. Muy bien, pues para nosotros la intensificación es la infección de las personas o los individuos que están cerca de nosotros. Es decir, imaginaos que yo soy una solución, que yo soy un individuo infectado y que por tanto pues se va a evaluar la calidad de mi solución, ¿no? Y yo, estornudando, puedo contagiar a muchas personas, pero muchas personas que están en mi entorno. Intensifico. Es decir, cuando el virus llega a una región, a España o a Colombia o a Italia, ¿no? A donde llegue, como veis, se ha propagado muy rápido, porque se ha intensificado mucho, porque tiene una alta capacidad de infección, lo que se conoce como R0, ¿no? Que imagino que estaréis hartos ya de leerlo, ¿no? Nadie sabía lo que era el R0 hace 4 meses o 5 meses, y ahora parece que no podemos vivir sin mirar las gráficas de R0 de todos los países del mundo. Bueno, pues el R0 mide el número promedio de infecciones que un individuo infectado produce. Es decir, si mi R0 es 3, quiere decir que yo en promedio voy a infectar a 3 personas. O lo que es lo mismo, voy a explorar 3 soluciones cercanas a mí. Cuando R0 es menor que 1, entonces se dice que la pandemia empieza a remitir. ¿Por qué? Pues porque si R0 es 0,5, pues de cada 2 infectados, solo se propagará a 1. O de cada 4 se propagará a 2, de 2 se propagará a 1 y ese 1 pues se acabará curando. Eso en cuanto a la intensificación, que lo vamos a controlar por ese parámetro R0 que llamamos. Pero hay otra cuestión que favorece a la exploración del espacio de búsqueda, que en este caso es la alta movilidad que tenemos los seres humanos en la actualidad, ¿no? Hace 100 años era muy difícil ir de Colombia a España, evidentemente. Ahora hay aviones, o había aviones prácticamente a todas horas, y la diversificación, en este caso, el ir a zonas del espacio distantes es muy fácil. Entonces, con esos dos parámetros, fundamentalmente, es con los que vamos a controlar la intensificación y la diversificación. Y ya veis que todo lo que vamos o todos los términos que vamos a utilizar en el CEBOA, en el coronavirus, en el algoritmo de optimización basado en el coronavirus, van a ser parámetros de la propia enfermedad, de la propia COVID. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cómo funciona el algoritmo, ¿no? De manera así, dicho de palabra. Bueno, pues dicho de palabra, nosotros vamos a tener diferentes listas o diferentes grupos de soluciones. Soluciones, vamos a pensar en soluciones como combinaciones de valores a los que vamos a utilizar para configurar un modelo de e-learning o una red neuronal o un random forest, ¿vale? Pero imaginaos que tenemos a priori pues todo el mundo, ¿no? Todo el planeta Tierra, en el que cada persona, cada individuo es una solución posible. Hay un proceso, son 7.500 millones de individuos, pues imaginaos ese espacio de búsqueda como 7.500 millones de personas.
Bueno, pues esas personas vamos a empezar a clasificarlas en infectados, en muertos y en recuperados. Los infectados son los que a partir de un paciente cero, ¿quién fue ese paciente cero? ¿Cómo se produjo esa transmisión? Todavía no se sabe, pero está claro que hubo un humano, alguien, donde fuera, que fue el primero que contrajo ese virus, ¿no? Ese fue el primer infectado. Bueno, pues ese primer infectado, que sería la primera solución que evaluamos, va a infectar a nuevas soluciones, ¿no? Imaginaos que estamos con la tasa de reproducción 3, es decir, que el número reproductivo 3, perdonadme, el contagio es en promedio 3, pues ese primero contagió a 3. Luego, en la segunda iteración, vamos a tener a 3 infectados. Esos 3 infectados, a su vez, contagian a otros 3, en promedio. Bueno, pues en la tercera iteración, o la segunda iteración, dependiendo de si contamos el paciente cero o no, vamos a tener 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y ese es el crecimiento exponencial del que tanto hemos ido hablando, ¿no? Pues esos infectados, como os digo, son soluciones que vamos a evaluar y que una vez evaluadas van a propagar la enfermedad a otras soluciones cercanas. ¿Qué pasa? Que algunos de ellos morirán. Esto es así. ¿Quién muere? Pues hemos decidido que las soluciones malas sean soluciones que mueran, soluciones que no contagien más. ¿Para qué? Pues para evitar que se siga explorando en una zona del espacio que se sabe que es mala. ¿Vale? Entonces hay un porcentaje, que ahora hablaremos de ello, una tasa de mortalidad de individuos que no contagian, que se mueren, sencillamente. Y luego tenemos la lista de recuperados, que son aquellos individuos que han pasado la enfermedad, que han infectado, que la han propagado y que una vez que la han propagado, pues ya se recuperan. ¿Qué va a pasar con esos recuperados? Pues ahora mismo hay no se sabe. No se sabe si hay capacidad de reinfección o no. No se sabe cuánto dura la inmunidad. Unos días parece que sí se puede reinfectar, otros días parece que no. Lo último que he leído es que no, pero insisto, todavía falta tiempo, yo creo que para llegar a esa certeza. Pero en cualquier caso, nosotros en el algoritmo tenemos contemplada la posibilidad de que una solución ya explorada, es decir, una solución de un individuo recuperado, se puedan reinfectar. Eso simula en parte otra metaheurística que es la lista tabú. En fin, incorporamos cosas de diferentes metaheurísticas porque nos parece interesante, pero ya os digo, eso está puesto con una probabilidad de reinfección. Lo mismo, dentro de 5 meses, esa probabilidad de reinfección tiene que ser 0. Ya veremos. De momento lo tenemos implementado así y ya veremos si lo tenemos. Y luego hay que tener en cuenta, o tenemos en cuenta, dos cuestiones más. Es que esa solución o ese individuo no solamente contagia, sino que puede ser supercontagiador. No sé si habéis oído el término, pero hay personas que se dice que han podido contagiar hasta 70 individuos. En concreto se habla, no sé si era un holandés o un alemán, que salió una noche y la lió, ¿no? Tiene otra manera. Yo no sé lo que fue haciendo, pero se han detectado, parece que son 70 u 80 casos de contagios. O sea, esa persona, pues no sé si se dedicó a escupir a la gente o a besarla o yo qué sé, o a estornudar, pero en una única noche contagió a 70 personas, 80 personas. Bueno, pues esos son los supercontagiadores. Y eso lo tenemos implementado. Y lo tenemos implementado para las soluciones que son, para las mejores soluciones que tenemos en cada iteración. Porque lo que queremos hacer con eso es intensificar en la mejor solución. Ya que sabemos que esa es buena, pues esa solución no va a contagiar de manera normal, va a contagiar como un supercontagiador. Vamos a esparcirnos ahí lo más cerca posible
muchas veces para ver si somos capaces de ir subiendo esas montañitas que estábamos viendo anteriormente. Y luego tenemos el concepto de viajante, que es precisamente pues, irnos a soluciones muy distantes o muy distintas, o las dos cosas, distantes y distintas, ¿no? Es decir, diversificar. Vamos a partir de una solución, vamos a encontrar otra muy diferente. Muy diferente puede ser, pues si estamos con una secuencia de 1 y de 0, pues por ejemplo que sea la negada. Si tenemos 1, 1, 0, 0, pues que sea la 0, 0, 1, 1. Algo de ese estilo, ¿no? Entonces, a la hora de contagiar, a la hora de decidir que una solución ya explorada tiene que ir a otras soluciones nuevas, se pregunta o se le pasa, en este caso, un test probabilístico de si va a ser súper contagiador y si va a viajar con las tasas que se conocen ahora mismo de la pandemia. ¿Vale? Bueno, aquí hay 3 transparencias de los pseudocódigos. El paper completo lo va a pasar Camilo cuando acabe igual que la presentación, cuando acabe la presentación. Y por eso, bueno, tampoco quiero extenderme demasiado en este tipo de cosas, por si también hay gente que no le interese el tema de pseudocódigos o que simplemente no esté familiarizado. Pero fijaos en las líneas 7 a líneas 17, de las 7 a la 17, es el algoritmo principal. No tiene más, bueno, tiene mucho más, pero que ahora veremos. Pero esas líneas, fijaos, lo primero que hacemos es, línea 7, generar o infectar un paciente cero. ¿Cómo? Pues originalmente lo teníamos aleatoriamente, buscamos una solución aleatoria. ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora lo que estamos haciendo es colocarlo en el medio del espacio de búsqueda. Si tenemos que buscar un número de cuál es el óptimo entre 0 y 1000, pues ponemos al paciente en la posición 500. ¿Vale? Porque así, bueno, pues entendemos que hay más probabilidades de llegar a todos los sitios. Bueno, pues ese individuo, se infecta. Y ese va a ser el que va a empezar a infectar a todo el mundo. ¿Dónde? En el bucle que hay en la línea 10, que es mientras time menor que pandemic duration, que ese es el número de iteraciones, o sea, mientras no haya hecho 30 iteraciones o 50 iteraciones, es el clásico de los bucles en programación, y mientras tenga gente infectada. Mientras haya infectado, sigue la pandemia. Es decir, mientras en la siguiente iteración yo siga encontrando gente infectada, seguirá. O bien, cuando acaben las 30, 40, 50, 20 iteraciones que hayamos decidido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues fijaos, en la línea 11 vamos a matar. Vamos a matar a los individuos malos de la iteración en la que estemos, con una probabilidad que es la tasa de muerte, ¿no? Todo se le pasa la probabilidad de morir, el 5% creo que lo tenemos puesto, y pues si no pasa esa condición, pues se muere y ese individuo ya no puede infectar. ¿Vale? Y ahora, para todos los que quedan en la población infectada, para todas las soluciones que vienen infectadas de la iteración anterior, vamos a coger cada una de esas soluciones y vamos a hacer que cada una de esas soluciones infecte. Es decir, que se vaya a distintas soluciones que hay en el espacio de búsqueda. Con superpropagación, con supercontagiador, con viajante, eso lo vamos a ver ahora. Esa es la función infect. Pero lo que os quiero enseñar es que al final, en el bucle que empieza en 12, lo que hacemos es que para cada individuo infectado generamos nuevos individuos infectados. Y ahora veremos cómo. Y una vez que hemos hecho hemos rellenado esa lista de nuevos infectados, comprobamos si alguna de las soluciones por las que hemos pasado es mejor de la mejor solución que había encontrado hasta ese momento. ¿De acuerdo?
Pues eso es lo que hace en esencia. Hay 20 infectados, esos 20 generan pues 100, pues de esos 100, unos cuantos se mueren y otros cuantos vuelven a infectar. Cuando ya han infectado esos 20 y esos 100, esos se irán a la población de recuperados, ¿vale? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues infectar. ¿Cómo infectamos? Pues simplemente comprobando, línea 5 y 6, no quiero hacer nada más, si cumple la probabilidad de haber viajado y si cumple la probabilidad de ser supercontagiador. En función de eso, en función de si es o no es, esas dos condiciones, es decir, 4 casos posibles, pues contagiará a más o a menos, si es supercontagiador o no. Y lo del viajante es lo diferentes que van a ser las soluciones a las que va a infectar. ¿De acuerdo? Si se va a una zona del espacio distante o si, por el contrario, evalúa soluciones parecidas a la que ya sabemos que es buena. ¿Vale? Y aquí, una última cuestión, que es muy importante, es la probabilidad de aislamiento. La probabilidad de que ese individuo esté en condiciones de distanciamiento social. ¿Eh? Y es que a partir de una cierta iteración, que es cuando se desata ya la locura y la histeria en cualquier país, a partir de un tiempo determinado se aplican medidas de aislamiento, de distanciamiento social. Bueno, pues a partir de esa iteración, todos los individuos tienen una probabilidad de estar aislados. Es decir, una probabilidad de que, aunque el individuo infectado genere una solución, o sea, cuando un individuo infectado genera una nueva solución, esa solución puede estar aislada y por tanto no se contagie, por tanto no se evalúa. ¿Vale? Es la manera de empezar a remitir la pandemia, es la manera de empezar a hacer que los contagios vayan decayendo, porque aunque yo quiera infectar a 10, y aunque yo sea un supercontagiador, y yo quiera infectar a 10, pues esas 10 soluciones que yo estaría explorando en condiciones normales, un 80%, 8, por ejemplo, van a estar aisladas y por tanto no vamos a explorarlas. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace esa condición. Ya os digo que es muy importante porque es la que nos permite ya no solo simular la propagación del coronavirus tal y como se está haciendo ahora mismo, sino es la que nos asegura que no nos quedemos sin memoria, que no estemos sin recursos computacionales, porque, como os he dicho, las poblaciones van creciendo exponencialmente. Y entonces llega un momento en el que tenemos que evaluar miles o millones de soluciones. Si eso sigue creciendo, llega un momento en el que cada iteración puede tardar días. Y eso no queremos hacerlo, porque para eso nos iríamos a una exhaustiva. Pues por eso tenemos ese parámetro y por eso es tan importante. De hecho, ahora veremos una gráfica. Bueno, otra de las ventajas que vendemos, en este caso del algoritmo, es que está todo configurado por defecto. Precisamente una de las críticas que tienen las metaheurísticas es que tienen parámetros que hay que configurar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una metaheurística para configurar la metaheurística para configurar el modelo de deep learning. Pues no. En este caso, lo que hacemos es coger justamente las estadísticas de la COVID-19 y las ponemos. Y las ponemos. Entonces está todo para hacer clic y que funcione. Bueno, eso ya sabéis que es mentira, que al final el clic se convierte en que ha saltado no sé qué y tal, pero bueno, la idea, o sea, los problemas que puede haber no van a ser de configuración, será de que no te conectas bien con la GPU, no tienes memoria, en fin, cosas de ese estilo. Pero lo que respecta al algoritmo en sí, pues no hay que pensar, ¿eh? No hay que pensar, hay que simplemente ejecutar. Y bueno, voy a poner un ejemplo. Creo que voy
más o menos bien de tiempo, y me queda ya relativamente poco, no desfallezcáis, para ver si consigo ilustrar con números o numéricamente este proceso de infección y este proceso de viajante y este proceso de aislamiento en un problema sencillo, en un problema simple, que es el problema de encontrar, en este caso, un mínimo a una función, que sería x menos 15 elevado al cuadrado. Y además en un rango discreto y acotado, que es desde 0 a 23. El eje X, la X va desde 0 hasta 1023. Y tengo que encontrar qué número de esa X hace que esa función sea mínima. En este caso, ese mínimo es X igual a 15. Fácil, porque es una función muy fácil, precisamente para eso. Y, bueno, pues como tenemos 1024 valores, eso lo podemos codificar con 10 bits, sencillamente, porque 2 elevado a 10 es 1024. ¿Vale? Es decir, yo voy a tener un vector de 1 y de ceros, de 10 unos y de ceros, cuyo beneficio óptimo va a ser cuando eso indique un 15, que es esa secuencia de ceros y unos que tenemos aquí, 6 ceros y 4 unos. Esa es la solución óptima. Esa es la solución que me dice que f de 15 es igual a 0 y que por tanto estoy en un mínimo global. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos encontrar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo funciona el algoritmo para llegar ahí? Bueno, pues lo he hecho muy cortito. Esto va creciendo, en fin, es una locura, crece bastante, como el coronavirus, ¿no? Pero fijaos, he querido poner un ejemplo en el que además los datos de muerte y demás no son tampoco reales, pero creo que se queda bien, que se ilustra bien, ¿no? Fijaos, partimos de un PZ. Un PZ que es el paciente cero. Ese paciente cero va a infectar a 3 personas, 1, 2 y 3. El 2 se va a morir y no le va a dar tiempo a infectar. Y por eso hemos puesto esa crucecita ahí. Y ahora, el 1 va a contagiar con normalidad, va a contagiar a 3, pero fijaos que el 3 he decidido que sea supercontagiador. Y en este caso, supercontagiador quiere decir que ha contagiado a 6. ¿Vale? Todo esto son soluciones. O sea, PZ era, pues ahora veremos numéricamente, os lo adelanto, pero por ejemplo, PZ ha salido 0,000001000. Eso es lo que ha salido, ¿no? Esa es la primera solución que yo estoy buscando. Y ahora, a partir de PZ, generó 3 nuevos infectados, que es 1, 2 y 3. El 2 se muere, por tanto, no va a poder infectar a nadie más. El 1 infectará a otros 3, y el 3, como he dicho, es supercontagiador, infectará a 6. Bueno, pues del 1, fijaos que ha contagiado 3, de los cuales ha muerto 1, el 13 en este caso, y el 11, cuando vuelva a contagiar, pues es viajante, pues es alguien que tiene el virus asintomático o le ha dado igual, ya viaja igualmente, y entonces va a contagiar a zonas diferentes del espacio. Se va a ir a soluciones distantes del espacio. Y luego, pues tenemos el nodo 36, o el infectado 36, el infectado 36, que va a ser supercontagiador y viajante. Eso es lo que vamos a tener. Bueno, pues, fijaos. PZ, este valor de aquí, estos 10 ceros, que sería un 8. Recordad que lo que tenemos que buscar es 15. Y está infectando al 1, al 2 y al 3. En rojo os indico el bit que cambia, que eso es la infección. En este caso hemos decidido que infectar sin viajante, sea cambiar un único bit. Pues aleatoriamente, para el 1 ha cambiado el bit de más a la derecha, que es el 1 que está aquí en rojo. Para el segundo infectado vamos a tener que ha cambiado el bit más significativo, el que está a la izquierda, que hemos dicho que muere, y el 3 va a cambiar el tercer bit menos significativo, que está aquí en rojo, y
Eso ha generado una solución 12 y va a ser la supercontagiadora. ¿Lo veis? Bueno, pues vamos a irnos primero al viajante, porque es lo diferente ahora mismo. El viajante lo que hace es irse a zonas del espacio muy diferentes. Y irse a zonas del espacio muy diferentes es sacar un número aleatorio de bits que quiero cambiar. Me puedo ir a cualquier parte del mundo, me puedo ir a cualquier parte del espacio. Y para ello lo que hago es que genero un número aleatorio y digo, pues todos estos bits los cambio. Y fijaos que aquí el 111 y el 112 lo que ha hecho ha sido pues cambiar el 111 6 bits y el 112 ha cambiado, ha cambiado 4. Bueno, pues eso es el viajante. Luego, el supercontagiador, que es el 3, pues el supercontagiador generará 6. El 31, el 32, el 33, el 34, el 35. Y fijaos que cada uno de ellos ha cambiado un bit. Entonces, todas estas soluciones, lo que se va haciendo es, en cada iteración, f de 9, f de 265, f de 234, f de 973. Y ese es el fitness que va teniendo cada solución. Los que tienen buenos fitness, vamos a intentar que supercontagien, y los que tengan malos fitness, vamos a intentar que se mueran. ¿Por qué? Porque entendemos que en esa zona del espacio no estamos teniendo suerte y queremos irnos a otra. No queremos seguir ahí. Y luego, el que he dicho, el supercontagiador, ¿vale? Este caso es importante. Fijaos que hay algunas anotaciones que son las de no válidas. No válida ya recuperado. Esto es que el supercontagiador genera soluciones que ya hemos explorado, que ya están en la lista de recuperados. Entonces ese, pues, no se explora otra vez, ya está explorado. ¿De acuerdo? O cuando, si estuviéramos, como es el caso del 35, si estuviéramos en caso de aislamiento o distanciamiento social, el 35 genera una solución que al pasar en la probabilidad de distanciamiento sale que la cumple y que por tanto no se evalúa tampoco. Entonces ya empezamos a hacer que baje ese R0. Bueno, llevo ya casi 50 minutos, entonces voy a ir relajando, no voy a extenderme mucho más, pero sí me gustaría comentaros que también hemos implementado una versión en paralelo, una versión paralela, que para que lo entendáis muy fácil, lo único que hace es tener varias cepas, o si queréis, varios pacientes ceros. Lo que estamos intentando simular es pues la cepa de Italia, la cepa de España, la cepa de China, la de Estados Unidos, la de Colombia. Entonces tenemos diferentes pacientes ceros que van a propagarse por sus territorios. Eso no quita que en las zonas iniciales, por ejemplo, en la fase inicial de la pandemia, por ejemplo, cuando estaba en China, pues algunos viajaron y algunos se fueron a zonas diferentes del espacio, ¿no? Fueron a Italia, vinieron a Europa y donde empezaron a distribuirlo todo, y estando en Europa, pues ha llegado a América, ¿no? Parece que esa ha sido la evolución de la propagación. Bueno, pues simplemente es tener tantos hilos como cepas queramos para que en paralelo podamos aprovechar los recursos hardware que tenemos y en paralelo se vayan explorando diferentes zonas del espacio. ¿Qué es lo único que tienen que compartir esos hilos? Pues las listas de recuperados, de muertos y de aislados. Es lo único que tienen que saber. O sea, mi cepa española no puede matar a un individuo que esté ya muerto porque lo ha matado la cepa china, ¿no? Por ejemplo. Pues eso es lo único esa es la única información que tienen que intercambiar los hilos entre sí. Y sobre cómo controlamos la pandemia, aquí está puesto hemos hecho un estudio de sensibilidad para diferentes números de hilos, pues fijaos que a partir de una probabilidad de aislamiento de 0,65 aproximadamente, la R0 empieza a bajar. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando nosotros queremos que la pandemia empiece a bajar, que la gente se recupere más rápido de lo que se infectan, nosotros tenemos
o necesitamos tener ese valor de probabilidad de aislamiento por encima de 0,65. Por ejemplo, 0,7 o 0,8, que son los típicos valores con los que hemos estado trabajando, ¿no? Para la configuración sugerida, que además coincide, en este caso, con lo que fue el aislamiento en la época más dura en España, ¿no? No conozco los datos de todo el mundo, pero cuando las primeras semanas de confinamiento se estimó que la movilidad en España bajó al 17% o algo así. Bueno, un 80% pues lo simula bien. Y eso hace que, pues si tenemos 1.000 infectados, en la siguiente, pues esos 1.000 infecten solamente a 200 y luego los 200 infectarán a 40 y luego los 40 infectarán a 8. Y así vamos haciendo que vaya acabando la pandemia en diferentes iteraciones. Ahora vienen 3 transparencias, simplemente para que veáis cómo nos han evolucionado las poblaciones. Fijaos, con 1, 4 y 8 hilos. Vamos a fijarnos en el azul, que son los 8 hilos. Y fijaos que tenemos una línea discontinua, vertical, en torno a 7, que es cuando se ha metido las medidas de distanciamiento social, en este caso. Aquí se ve cómo en las primeras iteraciones va creciendo exponencialmente el número de infectados. Esto está hecho para 30 bits, perdonadme que se me olvidó decirlo, para 30 bits. Es decir, 2 elevado a 30, que son 1.000 millones de soluciones posibles. Y a partir de la iteración 8, pues veis que cada vez el número de infectados y, por tanto, el número de soluciones que vamos a evaluar en cada iteración va bajando hasta que pues, prácticamente en la 20 ya deja de haber, ¿no? Esa sería en este caso, cómo crecen los infectados. Aquí tenemos una de recuperados acumulados, el famoso aplanamiento de la curva, que, vamos, no sé en Colombia cómo está, pero en España no paran de hablar del aplanamiento de la curva. Bueno, pues se ve que efectivamente, una vez que metemos el aislamiento social, siguen creciendo los recuperados, pero ya, claro, como a partir de la iteración 15 o 20, como ya cada vez hay menos infectados, pues cada vez hay menos recuperados, ¿no? O sea, el acumulado se queda ahí, no sigue creciendo. Y por último, con los muertos, pues pasa lo mismo prácticamente, ¿no? Los muertos y recuperados, pues al final, la suma de muertos y recuperados debe coincidir con la de infectados. Por tanto, un infectado, al final, pues o se muere o se recupera. Esa es un poco la idea. Y luego, bueno, esto es una cosa que nos obligaron a hacer en la segunda ronda de revisión en un revisor, que fue configurar nuestro coronavirus con tasas diferentes para simular otros virus, cómo se utilizaba esta metaheurística con otros virus. Y bueno, yo simplemente, o lo que más me gusta destacar de aquí, es de la segunda tabla, de la tabla en la que tenemos COVID-19, el espacio explorado para encontrar el máximo. Fijaos que para, por ejemplo, 50 bits hemos encontrado el máximo explorando solamente 2 por 10 elevado a menos 8 veces el espacio total. Es decir, para que os hagáis una idea, si tuviera 100 millones de posibilidades, con solamente haber explorado 2, lo habríamos encontrado. 50 bits es mucho. El 10 elevado a 50 es, pues, mucho. No me sale ahora mismo, pero mucho. Entonces, evidentemente no hemos explorado muchas más. Pero eso hace una idea un poco de la calidad y de la importancia que tiene este tipo de modelos. Para encontrar el máximo no hemos hecho 2 elevado a 50 iteraciones. Hemos hecho 2 elevado a 50 entre 10 elevado a 8. Entonces, en esas iteraciones hemos conseguido encontrar el máximo. Y bueno, por último, de verdad, os muestro cómo hemos combinado, en este caso, el algoritmo del coronavirus, optimización por coronavirus, con una red neuronal, que en este caso era la LSTM. ¿Por qué la LSTM? Pues porque nosotros somos expertos en series temporales y nosotros lo que nos gusta es predecir. Y las LSTM son modelos de deep learning
específicamente diseñados para trabajar con datos temporales. Entonces, esa es la motivación por la que conocemos bien esa y por la cual hemos empezado a combinar el coronavirus con el STM. Y aquí sencillamente lo que os muestro es la codificación que nos hemos inventado para poder adaptar. Porque lo que os he mostrado antes de una codificación binaria que se llama, de ceros y unos, pues funciona cuando tenemos una función objetivo como la que estábamos resolviendo. Cuando tenemos varios parámetros, unos discretos, otros reales, otros binarios, otros de longitud variable, pues entonces necesitamos hacer algo más. Necesitamos hacer que nuestro individuo sea un poco más complejo. Y eso es lo que, hemos hecho. Hemos hecho que nuestro individuo tenga fundamentalmente 3 valores, que son la tasa de aprendizaje, el dropout y el número de capas. Y en función de ese número de capas, vamos a tener un valor asociado a esa cantidad de capas. Cada una de ellas diferente. O sea, por eso es de longitud variable. Es decir, yo puedo tener 0, 1, 0, 1, por ejemplo, y 5 en esos 3 primeros valores, y entonces como tengo 5 como número de capas, necesito tener otros 5 valores, que son estos de número de unidades que tendrá que configurarse de manera diferente cada una de ellas, ¿no? Entonces, no voy a entrar tampoco en la implementación o en la codificación de todo esto, porque ya es muy de programar, ¿no? Y muy de problemas en Python o en Java con la versión inicial. Pero sí quería mostraros pues esta problemática, ¿no? Que es que tenemos que adaptar la metaheurística que sea a los datos, a los hiperparámetros del modelo que queramos optimizar. En este caso, pues para el STM lo hemos hecho así. Y lo hemos aplicado a unos datos que conocemos muy bien, hay que reconocerlo, porque llevamos 15 años mirando estos datos y bueno, sabemos bien las dinámicas y cómo funciona en este caso la demanda de energía eléctrica en España. Y como veis, pues hemos tenido un error, un mape de 0,44 frente a todos esos métodos que teníamos comprobados, por lo que teníamos evaluados anteriormente, que son pues random forest, regresión lineal, gradient boost, los trees, o sea, los árboles gradient boost, y luego el STM con la metaheurística de grid, con la metaheurística de random, con la metaheurística de random y un low pass, y el DNN con grid, con RS y el pass y con CBOA. Es decir, hemos comparado no solamente con otros métodos, sino con otras metaheurísticas. Y aquí, pues bueno, son buenos resultados, ¿eh? Y el conjunto de datos que hemos evaluado es grande, ¿eh? Creo que eran, no recuerdo bien, pero creo que eran 15 años en total. Y no sé si teníamos 3 o 4 de test, en fin, que está bastante testado. Y como curiosidad, tardamos en el entrenamiento, fueron 2 días, me parece que fue lo que tardó, en encontrar la configuración, y luego 3 o 4 horas. Una vez que teníamos el modelo ya encontrado, pues en 3 o 4 horas encontró, o al ejecutarlo, pues generó esos resultados. ¿Qué nos queda por hacer? Pues mucho. Nos queda por hacer mucho. Y eso es lo bonito del algoritmo y lo que nos entusiasma, ¿no? Que hemos generado una metaheurística que creemos que es bastante robusta, que se puede adaptar a muchos problemas, pero nos falta crear la codificación real. Fijaos que el ejemplo que os he puesto numérico era binaria, el ejemplo del STM hemos trabajado con discreta y binaria, pero nos falta la codificación real. Eso no lo hemos testeado. Es muy fácil de adaptar, pero bueno, en condiciones normales habríamos esperado a tenerla hecha para publicarlo, pero como hay este boom y esta ansia, pues lo hemos lanzado sin la codificación real. Que es algo parecido que pasa a lo que pasa con las funciones F, que son las funciones típicas que se validan cuando se quieren publicar metaheurísticas, que son funciones pues difíciles, ¿no? Hemos probado x menos 15 al cuadrado, pues hay algunas que tienen muchos mínimos y muchos máximos
muy parecidos en diferentes zonas, y eso hace que la búsqueda, que encontrar el global sea difícil, porque las meteorísticas tienden a caer en esos mínimos o en esos máximos. Como hay tantos, pues se suelen estancar. Entonces, esa es otra de las cuestiones importantes que tenemos que probar para ver hasta qué punto nuestra meteorística es mejor que cualquier otra meteorística, ¿no? Y luego queremos poner tasas variables. Por ejemplo, hemos hablado del R03, de la probabilidad de aislamiento 0,7 o 0,8. Bueno, pues nos gustaría hacer que esas tasas fueran variables a lo largo del tiempo, como está pasando en la realidad, ¿no? Que la tasa de mortalidad, por ejemplo, pues se vaya modulando, que el número de contagios se vaya modulando, todo ese tipo de cuestiones. Y por último, pues nos falta adaptar coronavirus pues, a otras redes neuronales, a otros modelos de deep learning, en definitiva, a otros algoritmos y, por supuesto, comprobarlo en otros problemas, ¿no? En otros datos que no sean el mercado eléctrico, que para nosotros es importante porque trabajamos con ellos, pero existen otros problemas en el mundo, ¿no? Y nada, con esto termino la charla y quedo a vuestra disposición para las dudas o insultos, ¿no? Lo que queráis, lo que queráis decirme al respecto o comentarme o preguntarme. Paco, primero para darte las gracias por la charla muy informativa, muy bueno. El método me pareció muy bueno. Si lo hubiera conocido antes de mi optimización en el doctorado, hasta lo hubiera utilizado y no haberme enredado como me enredé. Bueno, vamos a abrir. Yo les apagué a todos el micrófono. La idea es que si tienen preguntas para Paco, para Francisco, nos puedan colocar ahí en el chat. Yo les habilito el micrófono, o si la quieren hacer directamente en el chat para responder alguna cosa en este momento, pueden hacerlo. Si alguien quiere que le prenda el micrófono, me avisa ahí en el chat. Bueno, mientras alguien se anima, yo sí tenía una duda aquí, y es, ¿evaluaron cuánto se ahorran en tiempos de computación o si son similares los tiempos de computación con respecto a otros algoritmos que ustedes tienen implementados de metaheurística? Bien, esta pregunta es buena. y a ver, nosotros lo que hemos hecho ha sido dejar que todas las metaheurísticas piensen al mismo tiempo. Es decir, no sabemos cuánto tarda en encontrar el óptimo global, porque no se sabe, no se conoce a priori. Entonces, la manera en la que nos planteábamos poner en igualdad de condiciones a los algoritmos era dejarlos que pensaran en el mismo tiempo. Y en esas condiciones es en las que hemos mejorado. Si o el genético o el random o lo que fuera se le dan más iteraciones, se le da otra configuración, pues a lo mejor nos gana. Y es igual nosotros, ¿no? Si a lo mejor si apretamos más las épocas de la red, pues bajamos un poquito más. En nuestro caso, la restricción ha sido que teníamos un tiempo limitado, porque queríamos enviar el artículo pronto, y nos dimos pues una semana de experimentación, básicamente. Y en esa semana estuvimos 2 o 3 días pues haciendo pruebas, viendo, ajustando y tal. Luego lo dejamos pensar 2 días, todo el mundo, cada uno en su máquina, y luego recogimos los resultados. Perfecto. Tengo otra duda. No sé si lo explicaste y me perdí, pero dijiste que al principio tenían configurado para que el paciente cero arrancara de manera aleatoria y luego lo cambiaron para el centro del espacio de búsqueda. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué se dieron cuenta? Pues hicimos eso porque, bueno, primero lo hicimos porque originalmente lo implementamos con una única cepa, con un único hilo. Entonces, el hecho de que fuera aleatorio no era un reto grande porque lo estábamos testeando con funciones fáciles, ¿no? Pero cuando hicimos la versión multihilo, la versión paralela, pues empezamos a tener problemas con la generación de números aleatorios. O sea, que es un problema aparte de esto, ¿no? Entonces,
hay que cambiar las semillas, hay que evitar que tiendan ahí o las semillas a los mismos números aleatorios. Y la mejor manera, que se nos ocurrió, que además es una recomendación que hay en muchos artículos, es poner equiespaciados a las diferentes cepas. Es decir, que si yo tengo, pues he dicho, si tengo un vector de 1 a 1000, pues imagínate que mi número aleatorio que me sale es el 999. Imagínate que el óptimo es el 0. Pues para llegar del 999 al 0 me cuesta. O sea, es muy difícil. Mientras que si estoy en el 500, si estoy en la mitad, pues va a ser más fácil abarcar todas las zonas del espacio, ¿no? Entonces, con los hilos, haciendo eso, nos asegurábamos que cada hilo estaba uniformemente distribuido en todas las partes del espacio. Y de hecho creo que en el artículo ponemos, esto fue bueno, teníamos que poner algo, la verdad. Dijimos 5 hilos, uno en cada continente. Bueno, podríamos haber dicho 4, nosotros lo que usamos normalmente es 4, sinceramente. Con 4 funciona bastante bien, porque con 8 ya empezamos a tener problemas de memoria. Es verdad que hay muchas poblaciones, muchas iteraciones, además, como cada hilo va a su ritmo, hay iteraciones que avanzan muy rápidas, otras que van muy lentas, entonces con 8 hilos ya hay que controlar otro tipo de cosas más propias del multihilo, ¿no? Pero vamos, la explicación, respondiendo a tu respuesta, a tu pregunta, perdón, es esa, para intentar estar o abarcar la máxima cantidad de espacio posible desde el inicio, ¿no? Para evitar que se nos queden zonas muy lejanas sin posibilidad de llegar, ¿no? Y bueno, no sé, no he recibido aquí ninguna pregunta en el chat. ¿Alguien que quiera preguntarle algo a Paco, a Francisco? Bueno, ahí tenéis mi email de todas maneras, si alguien Bueno, tiene alguna duda, si alguien es vergonzoso. bueno, Ahí para tiene todos, mi entonces email. lo que les dijo Paco en el medio de la conferencia, esta grabación se les va a mandar por correo a los que se inscribieron, ¿cierto? La grabación, las diapositivas y el documento que Francisco les va a compartir. Bueno, muchísimas gracias. La próxima conferencia será el día 4 de junio, en el horario habitual que es por la noche. Obviamente lo hicimos en este horario que para algunos era difícil porque están trabajando por la diferencia horaria con España. Francisco está en Sevilla en este momento, entonces es difícil ponerlo a la 1 o 2 de la mañana que nos dé la charla. No, muchísimas gracias a ti por participar de este seminario y muchas gracias a todos ustedes por asistir. Feliz Gracias a vosotros. tarde aquí y feliz noche para ti. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.